empezamos esta mañana, hoy día, con un tema dentro de su curso de diplomado que están haciendo, que es el diseño de puentes. Esta estructura o este trabajo que hacemos en ingeniería tiene pues su sustento ya en todos los cursos o todas las asignaturas que generalmente uno lleva para poder hacer la actividad de la ingeniería. Me refiero a la estática, análisis estructural, concreto reforzado, análisis estructural, y en el que ya se conglomera todas esas cosas en esta parte. Y además también hay mucho criterio en el inicio, o en la formulación de la idea, en la solución de un impasse para generar el puente. Ahí, en ese contexto es que aparece la definición de puente. Y todo lo he tomado del Ministerio de Transportes, en el que dice que nos permite salvar un accidente geográfico con obstáculos, ¿no? Normalmente nosotros lo vemos pues, cuando queremos pasar un río, o ya en las grandes ciudades pues, cuando quieren hacer bypasses o cruzar vías de diferente altura. Entonces nos permite hablar ya de esta estructura denominada puente. El tema acá en el puente es una variable. En todas las estructuras hay una que trabaja en forma horizontal y que recibe cargas en forma vertical a ese, o perpendicular a ese eje, y que cuando le ponemos apoyo a ese elemento, que ese elemento le llamamos vida. Pues en realidad todos los puentes van a tener esta característica. Entonces su variable o su problema de esta vida es justamente la distancia entre los apoyos, que es la luz. Entonces eso nos obliga o ha obligado pues, a generar muchas características de puentes o tipos de puentes que vamos a ir viendo cómo solucionamos ese problema de luz que genera esa idea de vida para separar ese obstáculo. Ya en esas situaciones de vida pues aparecen los componentes de lo que va a ser o lo que se va a llamar el puente, o en realidad es, desde el punto de vista de idea, pues una viga que dependiendo de la luz puede tener apoyos intermedios justamente para conectar ese elemento viga o ese elemento luz, perdón, y que nos permite hacer la solución más razonable. Y luego pues se va sofisticando. Entonces ya se han visto componentes de ese elemento horizontal llamado puente. Entonces tenemos allí la parte que va a ser el soporte o el elemento que va a servir para el tránsito de los vehículos, y luego los elementos que van a soportar el anterior. Entonces hablamos de un elemento de superestructura y un elemento de infraestructura. Entonces la infraestructura también algunos autores pues, lo dividen en dos partes, ¿no? La parte del cuerpo principal y luego abajo pues, las cimentaciones, ¿no? Entonces también cada una de esas partes pues, tiene su complejidad, ¿no? De acuerdo a dónde estaría ubicado el elemento. Hoy día, por ejemplo, en estos meses o en estas semanas, vemos que hay un problema natural o fenómeno de lluvia. Ese fenómeno de lluvia genera pues, que los ríos aumenten sus caudales o su volumen, y entonces hay un problema en esta parte de la cimentación, ¿no? Es el tema de la socavación. Entonces, que también es otro tema muy interesante y que requiere también de mucha práctica y de mucha investigación, porque no está resuelto el problema matemático para solucionar o dar la solución al problema de la socavación. Tiene muchas variables. Entonces a veces cometemos en el diseño errores por ignorancia, el conocimiento que se tiene todavía no está completo, y entonces tenemos ahora muchos problemas con eso, ¿no? Hay muchos puentes que comienzan a fallar o comienzan a tener problemas por la falla de los apoyos, que es el tema de la socavación. Y entonces esa parte también tiene pues, todo un tratamiento muy especial y que está ligado muy fuerte a otras líneas como es la hidrología, como es la mecánica de suelos y como es la geología. Supongo que el tiempo no va a dar mucho para hablar la parte de abajo desde el punto de vista matemático, pero sí vamos a tratar un poco la parte de la superestructura que tiene que ver con la carga, la viga, las armaduras, los cables, son todas las soluciones
que hemos podido, o se ha podido ir dando pues, en este avance tecnológico de los puentes. Y otra vista real ya de la parte de un puente, este es lo que le vamos a llamar más tarde pues, la puente Vigalosa. Entonces ya tenemos otros elementos complementarios como son las riostras o los elementos que van a permitir rigidizar el gran peralte que va a tener las vigas. Va a haber drenes, otro tema que tenemos que tener en cuenta en los diseños, los elementos auxiliares de protección como son las barandas y así otras cosas que van a aparecer pues, ya en los diferentes tipos o formas de puentes. Y hay lugares donde el ingenio o la solución que tiene que hacer se complica, entonces recurrimos a otro tipo de material inclusive para hacer viable ese concepto viga. Entonces podemos ver que todos son elementos horizontales que tienen soporte de carga y eso necesitan apoyos y van tomando nombres ya un poco diferentes a los anteriores en función a la característica geométrica que van teniendo. En este caso una torre de soporte para acortar la luz de la viga o en este caso del puente de la superestructura. Y acá en esta un poco más aclarando ya los otros elementos que tiene el puente, ¿no? Como son los diafragmas o las riostras que te habíamos mencionado, y luego los elementos complementarios del puente como son la losa de aproximación, ¿no? Que es otro elemento también que va aparejado al diseño de los puentes. Y ya un elemento que es casi común en nosotros, que son las superestructuras que tienen que ver con los muros de contención o los inicios o la salida del puente. Ya hay gente que dibuja y esto nos permite tener con mayor claridad las partes del puente. Entonces tenemos el acceso, la superestructura o tablero que va a funcionar como viga, como losa ya cuando uno lo tiene completo, como viga cuando va a hacer el proceso del diseño, y los apoyos, ¿no? Que son ahí los estribos, que es lo común más o menos que hacemos, o los pilares cuando tenemos que cortar esa luz o esa distancia del elemento estructural del tablero. Y otra manera de poder representar esto y poder ver las partes en que podemos separarlas y poder trabajarlas independientemente. Entonces la superestructura como elementos independientes que nos permite trabajarlo y diseñarlo convenientemente, y los apoyos que van teniendo también ya sus complejidades, como decía, pues, de mecánica del suelo como muro de contención o como elemento de apoyo vertical o de cargas verticales, y el otro concepto de la socavación. Entonces van complicando el concepto ya de esos elementos de la infraestructura. Ya comenzamos a ir dándole forma al tablero, y entonces en una sección transversal del tablero ya vemos que hay necesidad de darle nombres a esa losa o a esa plataforma, y acá ya comenzamos a hablar del ancho de viga. Entonces este ancho de viga ya va siendo concordante con el ancho justamente de la carretera o la plataforma de la carretera o el ingreso que vamos a tener hacia los puentes. Entonces estos elementos pues concordante con la vía que va a servir pues de conexión entre la plataforma del puente y lo que llamamos pues, la carretera. Y luego ya los elementos complementarios como son los bordillos, ¿no? las barandas, las veredas cuando es el caso, que se va dando luego también elementos muy anchos o de 4 vías, donde incluso al interior hay que poner pues, un elemento divisorio para tener 2 vías por acá y 2 vías por acá, que no es mucho el caso en nuestro país. Siempre la mayoría de nosotros lo que tenemos es 2 vías, en algunos casos sería hasta 3 vías, pero muy poco, ya 4 vías. Lo común es tener 2 vías. Entonces ya vamos teniendo forma geométrica de cómo va a ser la sección transversal del puente, ¿no? Esa sección transversal se va a ir complicando de acuerdo pues, a esa luz. Como nosotros ya en los cursos estructurales vemos que ese peralte de la viga va a ir acompañada pues, de la distancia. A más distancia, pues mayor peralte. Entonces en estos elementos ese peralte pues, es muy pesado,
y entra el concepto pues, de la eficiencia. Entonces un elemento es eficiente cuando en este caso pues carga más ajeno que su propio peso. Pues si tenemos elementos muy pesados, pues un carro va a pesar menos que el puente. Entonces hay que ir buscando también la eficiencia de los elementos estructurales. Y van apareciendo pues, ya diferentes ideas, diferentes criterios para ir a darle solución a ese concepto de eficiencia en el puente. Entonces tenemos ya una combinación no solamente de losa, sino también ya acompañado del concepto de viga T. Entonces, en este caso, si uno independiza, digamos, este tramo por acá, y lo independiza por acá, entonces tenemos el concepto de viga T. Entonces, lo igual que hacemos en las losas aligeradas, ¿no? Las losas aligeradas también tenemos ese concepto de viga T y formamos pues una losa. Entonces, todas esas ideas también se van trasladando entre elementos estructurales casi con los mismos conceptos y que luego vamos a ver en qué se diferencian con respecto a lo que hacemos tradicionalmente pues, en la significación. Acá hay un elemento importante cuando esto crece, cuando este elemento vertical crece, con este concepto de la altura que debe haber entre la parte superior del puente y los elementos horizontales que puedan haber por acá, ¿no? Cuando tenemos por acá otra vía, o cuando por acá va a ser una estructura metálica que va a tener elementos horizontales, y todas estas alturas ya se han estandarizado, ¿no? Los galivos que le llamamos, entonces se han estandarizado, ¿no? Entonces acá tenemos que esto no puede ser menos de 5 metros y en zonas perrulares 5,50. A veces cuando esto no es adecuado, hay avisos que a veces el chofer no lo vislumbra, no lo ve, y luego pues, por factura del carro con respecto a eso pues hay problemas. Últimamente en Lima sucedió eso, ¿no? Hay un camión de determinada altura, que a veces también esas alturas son exageradas, a veces los camiones no cumplen con esto y no se percatan, y entonces cuando ingresan, pero lamentablemente va a haber problemas acá en Lima. Hace 3-4 semanas se vio algo un poquito más, me parece, un problema de esa naturaleza. Y también con el agua. Esto para nosotros en estos momentos es un problema. No se tiene ya referencias históricas de cuánto va a ser el nivel máximo del agua cuando hay avenidas como está sucediendo. Entonces las avenidas que están sucediendo ahora pues no están registradas y generan muchos problemas en los diseños anteriores, y también estas alturas ya no se mantiene en los mínimos que se recomienda de acuerdo a la experiencia que se tenía anteriormente. Entonces unos 50 o 50 metros, ahora estas alturas pues han disminuido, o luego pues se ha hecho un mal cauce del río sin respetar el volumen de caudal que tiene, y entonces esta agua ya llega pues, a estas alturas, ¿no? Últimamente lo hemos visto esto en Lima, donde incluso una plataforma pues el mismo agua la ha tenido que trasladar a otro lado, ¿no? La presión es tan fuerte del volumen del agua que esto lo hace como barco y lo ha sacado de su sitio al puente. No sé si han tenido oportunidad de ver eso. Entonces también es otro problema del diseño, ¿no? En el diseño hay que tener cuidado con estas distancias, tanto del fondo del puente hacia el nivel máximo del agua y pues, la parte superior. Pero esos son estudios como parte del diseño, son estudios hidrológicos, y el proyectista lo tiene que solicitar o luego pues proponer o ver qué solución se le puede dar para que se mantenga este espacio que existe en el nivel de agua hacia arriba, hacia el fondo del puente, o de la superficie del puente hacia lo más alto que pueda haber. Por acá puede estar pasando otra vía, ¿sí? Por acá puede estar pasando otra vía, y todas estas alturas tienen que mantenerse dentro de esos elementos que han sido experimentados, ¿no? Son recomendaciones producto de la experiencia que se tiene, ¿no? Y todavía viene todo una clasificación de puentes en función ya a las necesidades que va apareciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, por la utilidad, ya hay necesidad de hacer puentes peatonales, ¿no? Supongo que en Chiclayo hay necesidad porque hay crecimiento pues, de la urbe a lo que fue Chiclayo antiguo. En Trujillo tenemos muchos problemas con esto, ¿no? Faltan muchos puentes peatonales. En Lima vemos a cada rato esa necesidad, hay accidentes permanentes con esto. Entonces esa característica de utilidad de los puentes también se transforma ya en ese concepto, ¿no? en esa denominación de los puentes ya por la necesidad que va apareciendo en el quehacer de las personas. Lo común de lo común, pues los puentes carreteros, ahí aparece pues, la necesidad primordial de esto,
Y también de acuerdo al tipo de vehículos se requiere también pues de otro tipo de puentes, como en este caso pues, las vías férreas. Acá en el Perú pues, no tenemos mucho ese caso, únicamente por la parte central del Perú, en el Cusco, teníamos esos casos. Luego, para pasar otro elemento que nos ayude a tener otra función, como es el trasladar agua o un fluido, entonces necesitamos también darle un soporte a ese elemento y aparecen los puentes para el paso de tuberías, que se llama ahí, ¿no? Y luego los viaductos, ¿no? Que ya en las ciudades, en este caso, pues, ¿no? Estamos viendo el caso de un puente que pase por encima de otro elemento, los viaductos. Y así van apareciendo clasificaciones de los puentes por el material que se utiliza para dar la solución. Entonces uno de los materiales tradicionales es la madera. Y no solamente la madera como lo conocemos de la especie del árbol. Hay otras especies como la gadúa o la caña brava o que le llamamos la caña Guayaquil, perdón, que le llamamos, y que los colombianos han trabajado muy bien ese material, lo han tecnificado muy bien y que eso pues, ya se ha normalizado y parte de eso también lo tenemos nosotros en nuestra norma, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, y que no solamente es con la madera como repito tradicional, ¿no? Sino también ya con ese elemento que nosotros lo conocemos acá como caña Guayaquil y que se hacen pues, estructuras muy interesantes para el caso de puentes peatonales, incluso ornamentales. Entonces uno entra a la página de Colombia, incluso ellos utilizan ese elemento para hacer parte de edificaciones. Entonces, acá todavía no lo usamos con mucha frecuencia eso, pero ya tiene muy buenas soluciones, tiene una buena tecnología que los colombianos han implementado ahí, y en el caso del uso de elementos vegetales para darle solución a estos conceptos. Y en la parte peatonal funciona muy bien eso, ¿verdad? En lo tradicional, el concreto, que es el material de uso frecuente en las obras de ingeniería, es un material que nunca falta en una obra de ingeniería y que tiene pues también toda una tecnología de lo que llamamos reforzado, preforzado, ¿no? Entonces en los puentes, cuando las luces también ya son determinadas características, entonces el concepto de reforzado tiene prioridad sobre el reforzado. Entonces es una tecnología también que ha avanzado mucho. Acá lo utilizamos ya con determinada frecuencia, incluso en edificaciones. Trujillo tiene un teatro, en este caso la Universidad de Orrego tiene un teatro donde tiene una luz de 33 metros de luz, no, tiene una viga pero de 33 metros de luz, y la solución ha sido con ese concepto de preforzado. Entonces también hay toda una teoría, todos unos conceptos que también hay que tratar de ir actualizándolo. Y lo tradicional, como digo, pues el concreto reforzado para las cosas cotidianas ya que hacemos con ese material de concreto. Pero aparejado con eso, también hay otro material que no es de uso frecuente en edificaciones para nosotros, pero sí en puentes lo utilizamos con cierta frecuencia en el concepto de puentes mixtos. Vamos a ver que hay tableros de concreto y luego los elementos que antes lo vimos de concreto, que son de estructuras metálicas, ¿no? El diseño metálico, que también ayuda a llevar el concepto de eficiencia. Es decir, son puentes muy pesados, que con ese material metálico que lo hacemos menos pesados, y entonces el puente recupera ese concepto de eficiencia. Y unos ejemplos de lo que son los materiales en el uso de los puentes. Tenemos los puentes de concreto en sus diferentes versiones, tanto el concreto tradicional o reforzado y el concreto preforzado, que incluso nos permite que en el proceso constructivo sea diferente, ¿no? Se preparan las vigas y luego hay que izarlas, concepto de elementos prefabricados, nos permite hacer ese material preforzado, ¿no? Entonces el otro generalmente hay que hacerlo in situ, hay que utilizar la obra falsa, que sería el encofrado y esas cosas. Los puentes de madera, les decía, ¿no? Que ahí tenemos, por ejemplo, puentes de madera acá, ¿no? La gadúa que les decía, y pues ya nos permite hacer puentes ornamentales, ¿no? Puentes peatonales muy simpáticos, ya muy poco pues ese material para estructuras más pesadas como son los vehículos, ¿no? Poco. Y los puentes de acero, el material metálico. Pero ahora ya tenemos también
otro material nuevo en los puentes que ya en Canadá hay varios de estos puentes construidos, que es los plásticos o los polímeros en su estructura completa, ¿no? Acá, como ven ustedes, están ya simplemente colocando la losa completa en los apoyos y tener el puente listo, ¿no? Con materiales ya más modernos, que son los plásticos y las fibras de vidrio. Nosotros, cuando tendremos esa oportunidad, pues tampoco, no sé, pero ya, como digo, Canadá o otros países ya tienen la solución con estos nuevos materiales de construcción ahora, ¿no es cierto? Un ejemplo ahí para poder visualizar un poquito esto. Y ya entonces viene toda una compilación ya de soluciones que algunos autores o algunos proyectistas han dado y que se ha ido implementando pues, en el estado del conocimiento de los puentes, y que ya viene la clasificación o la localización de la plataforma vehicular respecto a la estructura horizontal que hace la vía de vía, ¿no? Entonces ya podemos hablar de calzadas inferiores, calzadas superiores, como vamos a ir viendo pues, los arcos, los tijerales, es decir, toda la gama de estructuras que nosotros podemos tener, edificaciones, ha podido trasladarse en los puentes y nos puede solucionar el tema de la luz, ¿no es cierto? El tema de la luz, que es el problema, el concepto del puente. Y bueno, viene toda una clasificación estructural, en este caso los puentes tipo viga, en su tradición, en su concepto tradicional, ya la combinación de voladizos, los Gerber, que ha sido ya no muy usado, pero sí tenemos todavía puentes con esas características, ¿no? Tenemos acá y en Trujillo el puente tradicional que nosotros tenemos ahí, el puente Moche, tiene esta clasificación, que lo que hace pues pasar la luz, ¿no? Este es el problema que tenemos. Entonces solucionan a través de una viga en voladizo, y luego sobre ese voladizo pues tenemos el otro tramo, ¿no? El otro tramo del puente, y tenemos ya salvada toda la luz, ¿cierto? O luego al revés también, ¿no? O sea, tenemos al centro un elemento muy pesado y luego a los extremos cosas chiquitas. Entonces ya un poco juega también el criterio del proyectista, ¿no? Su idea, su aporte a lo que va a ser la solución del puente, pero también va incrementándose pues ya el árbol del conocimiento en la solución a los puentes, ¿no? Las vigas de sección variable, y que nos permite llevar el concepto de viga continua, ¿no? El concepto de viga ya no simplemente apoyada, sino también el concepto de viga continua que genera una mejor rigidez, un mejor comportamiento, digamos, elemento estructural, y también con formas un poco caprichosas, que el diseño pues, también no es tan fácil, pero ahora esto se hace viable a través del uso de la computadora. Pero la computadora ha hecho posible ya la creación de bastantes tipos de puentes, ¿no? Y por acá tenemos el concepto de pórticos, ¿no? Entonces tenemos a veces laderas acá de determinada resistencia y que permite hacer este tipo de puntal acá, ¿no? Una especie de puntal, y luego trabajar este elemento ya como pórtico, ¿no? El concepto de que estos son elementos rígidos, son nudos rígidos, y que ya nos permite dar soluciones de luces un poco complicadas. O luego el concepto de arco articulado, ¿no? El concepto de arco articulado, en este caso sería articulado. Y también el concepto de pórticos por acá, ¿no? Para darle la solución ya a otras características. El problema acá son los pilares. Si vamos a tener un lugar donde hay la posibilidad de socavación, pues este es un problema. Y esto es muy costoso, porque esto de acá pues hay que profundizar a veces a 3, 4 o 5 metros para evitar justamente la socavación, que es un tema bastante interesante ahí, tanto conceptual como de diseño, y que se le utiliza, o necesariamente tenemos que entrar también otras especialidades, como digo, la hidrología, la geología y la mecánica de suelos. Ya en luces mayores entra el concepto del arco, ¿no? Entonces también con arcos se le ha podido dar diferentes soluciones a los puentes. El tablero o el concepto de arco inferior y el tablero pues en la parte superior, ¿no? Entonces ya esas ideas
que las tenemos planteadas en los análisis estructurales o en los conceptos de soluciones trasladados a los conceptos de puentes de edad, pues es una característica especial, ¿no? En el Perú tenemos puentes de esas características, está por la zona de Cañuto, tenemos en Piura, tenemos un puente moderno con esta misma característica que salva la luz, ya que falló creo 2 veces, pero igual ya le dieron solución y está soportando hasta el momento. Estos son puentes construidos en el Perú con determinadas características que luego por el momento creo que podemos pasar. También ya los puentes reticulares que son ya también tradicionales. Muy poco tenemos puentes con plataforma superior y laterales de esta manera. Generalmente nosotros los tenemos al revés, casi siempre la plataforma inferior y el tijeral en la parte superior. Casi siempre tenemos la solución que tenemos nosotros, porque los puentes que tenemos al nivel de agua que tenemos nosotros no nos permite hacer esto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo real que también es la construcción, el proceso de construcción de Chavimochi, puente, digamos, temporal, entre comillas, y que luego se queda casi permanente porque ha sido este elemento de transición, ¿no? Aquí tenemos una plataforma de madera, por ejemplo, ya no de concreto, sino simplemente madera, y luego ya los elementos de soporte que son las vigas para salvar la luz, los tijerados. También tenemos el otro elemento que nos permite ya salvar luces de mayor magnitud, y que el elemento estructural de acá es el cable colgante, ¿no? Lo que el nombre es de colgante. También acá la plataforma está justamente pues colgada esta parábola que genera pues el cable, ¿no? Usted tiene toda una teoría para poder hacer ese diseño y que funcione eficientemente. También tenemos en el Perú soluciones de esa manera. La parte de la selva, también tenemos ahí varios tipos de puentes con esta característica o del concepto de puente colgante. Y los últimos puentes modernos es la combinación ya de esos conceptos, y ahora han aparecido los puentes atirantados, ¿no? Y la plataforma viene sustentada por estas torres, y también ya tenemos eso. También en el Perú también tenemos esa solución. Vamos acá, este es el puente Natulpampa, tiene una luz de 84 metros, 81 metros me parece que dice ahí. Entonces también con ese concepto de atirantado. También copiamos algunas cosas y ya que se hace bonita la situación, ¿no? El paisaje se arregla, ya no es lo tradicional y todo lo demás. Pero su diseño lógicamente difiere pues, de los elementos más simples a los elementos más complejos. Lo tradicional que generalmente tenemos, y la que vamos a trabajar nosotros como ejemplo, es el puente tipo B, ¿no? Donde el material de construcción es el concreto, y a lo que vimos anteriormente también, o sea, los estribos, el pilar cuando la luz es muy grande y queremos que esto se simplifique, ¿no? Y luego que las vigas o la losa y sus complementos como la baranda, sus juntas, la losa de transición y todo lo que tenga que ver ya para completar el puente, ¿no? Entonces esas son las tipologías de puente que tenemos hasta el momento en la teoría, ¿cierto? Esas tipologías que tenemos. También ahí tenemos vigas, que estas vigas también toman diferentes formas, con una viga cajón. Vamos a ver ahí, vamos a ver cómo se lee eso, ¿ah? Y esta es la viga mixta, ¿no? Perdón, el puente mixto, donde tenemos la viga metálica y a la losa de concreto. Tenemos una luz de 30 metros, eso también está hecho en el Perú. Y luego ya, de acuerdo a eso, que es una clasificación de puentes en función a la luz. Tenemos nosotros una norma del Ministerio de Transportes, el manual de diseño de puentes que le llama, que es un resumen de la norma ASHTO, y que también nos permite tenerlo como referencia para el diseño de puentes,
y ahí define a los puentes con una distancia menor a 10 metros, le llaman pontón, menor de 10 metros. Pero también hay clasificaciones como estas en la literatura, que dice menor o igual a 100 metros, pero le llamamos alcantarillas, el rango hasta 60 metros, luces de claro medio, y a mayores eso que ya puentes grandes. También tenemos esas clasificaciones. Pero nosotros también, vuelvo a repetir, en el manual de diseño de puentes solamente nos define el pontón a una luz menor de 10 metros. Y luego ya deja para medio de 10 metros pues esa clasificación que podemos dar entre medio y grandes claros. Y también ya teníamos por acá, de acuerdo a las estructuras que hemos visto, losa, vigas, arco, también ya tenemos hasta qué rango de luces ya se han ido construyendo, ¿no? Y con qué tipo de material. Entonces, por ejemplo, las losas se han hecho hasta 12 metros, saliendo de ese espacio del límite de 10 metros que da la norma, y aún así todavía hay algunas definiciones por acá. Entonces, puentes colgantes, miren, ¿no? 300 hasta 2000 metros, nosotros vemos por la zona de Europa, pues que han solucionado grandes luces de puentes en estas características. Entonces, esto pues, de acuerdo a la luz, el concepto de diseño y construcción biológicamente se complica. También acá es otra manera de que los textos nos dan la clasificación de puentes, ¿no? Dice de 10 metros alcantarilla o pontones o pontículos, de 10 a 20 puentes menores. O sea, ya tratan de darle una clasificación al grupo de puentes. Esa es un poco la idea, eso es lo que quiero transmitir. No está claro esto de qué límites son la denominación de puentes, pero si ustedes nos damos cuenta, el 10 es una limitante, ¿cierto? Menor de 10 hasta 10, los puentes comunes o pontones, y de ahí para adelante ya los denominados puentes en sus diferentes versiones. Ya en la etapa de diseño, o sea, cuando ya se pasa la topografía, el eje de la carretera, los estudios hidrológicos, nos dan ya la posibilidad de dónde debe comenzar el puente, dónde terminar el puente. Entonces aparecen ya algunos conceptos iniciales de qué cosa vamos a hablar en el diseño, ¿no? Que ya eso nos llama la luz efectiva, la luz modular, los tramos, cuántos tramos voy a tener, y que va ya dándonos las primeras ideas de cómo vamos a solucionar ese impasse o levantar ese impasse de trasladarlo de un punto a otro. Entonces hay una gama preliminar de esto, donde pues, interviene la topografía, interviene la hidrología, interviene la geología, interviene pues, la mecánica de suelos, donde nos van a dar los puntos de inicio, los puntos finales, y a partir de ahí hablamos de la luz probable del puente. Eso quizás lo retomamos un poquito más adelante. Bien, ya también en el Ministerio de Transportes tiene una categoría o un grupo de los puentes. Ya los puentes que llama definitivos, donde están todas las definiciones como hemos hablado, de losas, vigas, pórticos, arcos, o los puentes provisionales, que nosotros no conocemos más, son los puentes modulares o Bailey, ¿no? Y la categoría artesanal, ¿no? Entonces son los puentes más eficientes, los artesanales, ¿no? Pues no requieren tanta cosa, pues si encuentran un árbol por allí, lo tiran horizontalmente y ya tienen su puente, ¿no? Y estos en las sierras comunes. Entonces también en nuestra realidad, pues hay esta categoría de los puentes artesanales, ¿no? Que es muy común. O los modulares, caso reciente que hemos visto casi todo de repente en Lima, la necesidad de haber hecho un puente cuando el agua se lo lleva a la plataforma y luego tenía que construir un puente Bailey que permite dar una solución y a veces queda permanente ahí, ¿no? Y los puentes ya definitivos que también lo tienen clasificados acá en el Ministerio de Transportes. Y en esta anterior foto, en esta anterior transparencia, normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es la línea roja, es decir, de la plataforma. Pero no necesariamente es así. O sea, acá, digamos, el eje de la carretera, va a ser perpendicular al inicio del puente, ¿no? Pero eso no necesariamente es así. O sea, hay casos donde, como es acá, ya el eje de la carretera ya no es perpendicular al inicio del puente, sino que tiene un determinado ángulo respecto a esa dirección.
y eso se le llama los puentes enviados, que también tiene pues una solución matemática para este concepto de enviado de puentes, y que acá también lo traslada pues al puente tradicional y luego al puente que genera pues un ángulo respecto al eje de la carretera. Entonces se llama enviado. Entonces, para mencionarlo ahí como elementos ahí. Pero entonces ya también viene toda una clasificación de puentes ya en función al tipo de carretera que va a dar servicio. Pues ahí tenemos autopistas de primera clase, autopistas de segunda clase. Usted también viene toda una clasificación ya en función a esa característica de vías que tenemos, y entonces el puente que se va a colocar ahí, ¿no? Primera clase, segunda clase, las trochas carrozables, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en el concepto de daños que puede sufrir el puente, al igual por ejemplo ahora en el caso de edificaciones, digamos las estructuras importantes que no deberían fallar frente a un sismo, por ejemplo, son los hospitales con las bajas de atención. Entonces, la última norma que está vigente de diseño sísmico sugiere que esas construcciones, para garantizar que no se destruyan en un determinado sismo, ya la intervención de tecnologías como son los disipadores de energía, ¿no? Entonces ya lo obliga a hacer una norma a diseñar ese tipo de construcciones con esas tecnologías. Entonces también en los puentes también hay esas clasificaciones, ¿no? De puentes importantes o relevantes de cierta importancia, que tienen que tener pues un diseño especial y que garanticen que en un determinado momento pues eso permita seguir haciendo actividades, aunque es un poco difícil eso, lo estamos un poco adivinando, pero esa es un poco la idea de la clasificación de la operativa del puente. Y en ese concepto, pero lo que decía, pues, el concepto de diseño sísmico nos lleva a esa denominación. Pero también en el proceso de diseño es importante ya tener en cuenta el proceso constructivo del puente. Entonces va a ser parte del diseño esta construcción o esta idea. Entonces ya dependiendo de la complejidad del puente, también se tiene que tener en cuenta pues ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos puentes que el proceso constructivo es por porciones, lo que se llama hiladóvelas. Entonces tenemos que tener una tecnología. Ya no necesitamos de encofrados tradicionales, entonces esa tecnología permite ir avanzando el elemento horizontal, como digo, proporciones o puentes segmentados, que es parte del proceso constructivo, y que ese concepto después del proceso constructivo va teniendo prioridad en el concepto de diseño, cómo es que se va a diseñar cada parte del elemento del puente y cómo es que se tiene que ir haciendo pues, la ubicación de esas partes y que permite tener grandes luces, ¿no? Entonces en Lima se ha hecho esta tecnología en los últimos puentes de la ciudad que se ha tenido, ¿no? Para hacer esto. Entonces eso de ahí también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Bueno, por acá creo que también tengo otras cositas bueno, lo vamos a ir viendo por ahí. Entonces también este cuadrito es tomado de un manual del Ministerio de Transportes, donde ya resume un poco todo lo que estamos mencionando. Ya tiene una primera columna de los tipos de puentes, donde habla del puente tipo losa con viga, los pórticos, el arco, el reticulado, el puente colgante, el atirantado, los puentes modulares, los bailey y las alcantarillas. O sea, todo lo que hemos visto ahí, algunos ejemplos, que no tiene ahí una columna. Luego con el material con que se puede hacer cada uno de esos tipos de puentes, si el concreto armado, el concreto pretensado, las vigas de concreto armado. Entonces vean que el concreto es el material básico, los puentes, en el caso de pórticos, el concreto armado, el concreto pretensado, ya aparece el acero, ¿no? Las armaduras de acero que hemos visto, en arco, el concreto, y generalmente prima más el armado de acero,
pero hay puentes donde las luces son tan grandes que terminan ido construyendo arcos. Hay procesos constructivos muy interesantes de estos puentes en arco y con colotrillo preforzado inclusive, ¿no? En los reticulados y nosotros pues el acero es el que prima, y en los colgantes lógicamente el cable, ¿no? El cable que va a dar esa sensación pues, de puente colgante. También en los antiletados pues principal los cables. Entonces toda esa tecnología pues ha hecho posible también el avance tecnológico en acero, va aparejado con eso. Y luego también tenemos las condiciones de borde, o sea, los apoyos simplemente apoyado, continuo. Entonces tenemos el concepto de apoyado o de continuo, o los elementos articulados, o lo que hemos visto por ahí, los lojeros y todo lo demás, ¿no es cierto? La sección transversal también vamos a ver si aperturamos una lámina de Ashton, para ver ahí también algunas tipologías de secciones transversales, para ver en gráficas ese concepto de cajón, de viga y esas cosas, ¿no es cierto? Y el peral, ¿no? Hay puentes, como hemos visto, de sección variable, o de sección constante, generalmente son las dos denominaciones, variable y constante, y la ubicación del tablero, si es superior o inferior, y la geometría o planada, no recto o desviado. Entonces miren ya ese pequeño manual del Ministerio que prácticamente resume todo lo que he mostrado anteriormente, ¿no? Entonces uno lo lee ahí y más o menos se va interiorizando de qué tipología de puentes hay y que nos permite en un momento tomar la decisión de qué elemento tomar para un momento solucionar algún problema de eso, ¿no? Y estos son los puentes modulares, es el Bailey, soluciones temporales, y los puentes peatonales, ¿no? Tiene también una parte artística, ¿no? El puente peatonal, y que también nos permite saber luces más o menos respetables, ¿no? Estamos hablando acá de uno de 48 metros, ¿no? Ya va siendo un poco interesante. Bien, acá vamos a ver la norma. Vamos a ver acá. Ya no da la teología que hay de la sección transversal de puentes, ¿no? También acá los elementos de apoyo, ¿sí? Las vigas de acero, el concepto de puente mixto, tenemos la plataforma, el elemento de soporte vehicular que está apoyado en elementos horizontales paralelos al eje de la vía de estructura metálica. Acá tenemos la viga cajón, elementos también de apoyo. Tenemos otro concepto de viga cajón y otro concepto de viga cajón. Estos tres son elementos de viga cajón, con secciones transversales. Este es un poco lo tradicional que hacemos nosotros, o sea, esta sección de viga T de hormigón casi siempre lo hacemos con este concepto de viga de acero. Es decir, cuando ya las luces nos permiten tener acá elementos muy peraltados, o sea, muy pesados, que ya no lo hace eficiente al puente, en el concepto de la eficiencia de lo que pesa por acá, pues debe ser mayor al peso del mismo puente. Porque cuando ya el peso del puente es mayor a lo que va a pasar por acá, pues entonces el concepto de eficiencia comienza a funcionar, ¿cierto? Entonces no vamos ya a utilizar un elemento pues, de menos peso. Entonces, estos son los que normalmente casi siempre vamos a tomarlo como solución. Ya en luces diferentes también tenemos otro concepto de puente cajón ¿no? Como ven por acá, ¿cierto? Lo extendemos por acá. La norma esto también ya nos da otro concepto de vigas doble T y el concepto de preforzado, ¿cierto? Vigas de sección preforzado conjuntamente con la platea o luego con la plataforma, perdón, o luego independiente, ¿no es cierto? El concepto de vigas preforzadas, ¿ya? Y la viga de madera, que muy poco lo utilizamos nosotros porque hay un concepto de madera laminar, ¿no? Los españoles, los chilenos inclusive he visto que hacen estructuras muy interesantes de madera laminar. El concepto de madera laminar es ir teniendo elementos de comportamiento mecánico de grandes luces. Entonces ese concepto
se utiliza acá. Nosotros no entramos mucho por ahí. Bien, después tenemos nosotros por acá el otro. Los puentes tipo losa. Esos puentes tipo losa, que también lo tenemos en nuestro medio, puede ser aligerado. El concepto de aligerado con elementos huecos y el tipo de madera, o también los paneles de madera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar un poco esto y el puente viga, ojalá que por el tiempo, pero por lo menos tener la idea o recordar en todo caso cómo que se procesa estos puentes de acá, ¿cierto? Eso está en la norma, ¿ya? Esto lo pueden bajar, entran al internet con INTI, bueno, puentes, entonces va a salir una página argentina. En esa página argentina pueden bajar todo el reglamento en castellano del ASHTO. Yo lo tengo acá en lo que vamos a utilizar, pero si entran con así, ¿no? No hay internet acá por ejemplo, pero entran así, INTI, puentes, ¿no? ASHTO. Entonces sale una página donde incluso pueden bajar otras normas de la CI 318. Una hoja muy interesante que tienen los argentinos ahí que tienen compiladas las normas y lo pueden bajar, completita la norma ASHTO, este es el ASHTO 2005. Vamos a ver que ya está más actualizada, ¿no? Tenemos la séptima versión de la ASHTO, pero en la parte que nosotros vamos a utilizar no tiene mucho cambio, ¿no? Tienen otras partes de los cambios, pero en la parte que vamos a utilizar no ha habido mayor cambio, entonces igual que utilicemos la versión 2005, las que vienen. Ahora la versión es en el sistema internacional y en el sistema americano. La versión que le estoy diciendo está en el sistema internacional, o sea, en el sistema métrico. Porque hay versiones que están en el sistema americano y hay que tener cuidado cuando uno utiliza los conceptos del diseño, porque las fórmulas, con los factores de las fórmulas cambian, ¿no? Entonces hay que ver con qué versión estamos trabajando. Bien, entonces les iba adelantando ya que para tener un estudio interesante para tomar la decisión de un puente de determinadas características, porque hay que pasar por todas esas líneas: la topografía, la hidráulica, hidrología, la parte sísmica, el impacto ambiental inclusive, el tráfico, es importante, ¿no? Para que la cantidad de vehículos, como se dice el pavimento, bueno, se puede trasladar del diseño de pavimentos, como el ESAR o el LEAL que está utilizando el diseño de pavimentos, pero podemos utilizar también para el caso de los puentes. Algunos complementos que sean necesarios y bueno, pues el trazado de la vía, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces tenemos que pasar, el puente tiene que pasar por todos esos estudios. Entonces el proyectista va a ser parte de esos estudios, pues todos van a ser especialistas. Los estudios topográficos, pues ahora la tecnología en topografía pues, ha avanzado tremendamente. Las estaciones totales, los drones, los avioncitos que ya nos ayudan a hacer estas cosas. Entonces ahí también tenemos un avance tecnológico. En hidrología y hidráulica no hemos avanzado mucho, ¿no? Tenemos muchas fórmulas empíricas, necesitamos recolectar datos, lo que nos está pasando ahora pues, sobrepasa toda la información que tenemos, entonces no nos ayuda mucho a prevenir a futuro lo que puede venir. Entonces ahí la experiencia de los que se reúnen a eso pues va a permitir tomar la mejor solución, pero en hidráulica y hidrología estamos un poco desfasados, no porque querramos, sino porque la naturaleza no da, ¿no? Entonces, este fenómeno del niño que nos saca de contexto, ¿no? Entonces ya lo que se tiene acumulado pues, prácticamente ya no nos sirve mucho. En geología y geotécnica también tenemos que toda una experiencia, tenemos bastante información que sí es valedera. En redes sísmicos también un poco padecemos de información, porque gracias a Dios también los sismos que tenemos son de poca magnitud y no nos permanecen. Chile, por ejemplo, es el país que ha tenido en los últimos tiempos el sismo más grande del mundo, ¿no? Entonces son países que les ha permitido sentir y mejorar todos sus procesos constructivos, toda su tecnología.
México en algún momento lo hizo, Japón nos lleva de lejos pues, ¿no? Entonces, el concepto de elementos sísmicos, y nosotros recogemos información de ellos y vamos avanzando en lo que podemos. En el estudio de impacto ambiental también tenemos muchos problemas con eso, ¿no? O sea, descuidamos, ¿no? Ejemplo de ello que los centros mineros que siempre escapan a esas, porque hay intereses, creo, de alguna manera. Pero hay que tratar, cuando uno forma parte de todo el grupo, que darle importancia a todo eso. No, lo otro elemento que es ya tradicional, ya, que forma parte incluso del diseño de la carretera y su pavimento. Pero lo anterior es importante, sobre todo para definir la ubicación del puente, la luz del puente, y luego pues, las decisiones que tienen que ver en cuanto a la parte de infraestructura. Sobre todo con el concepto de socavación, ¿no? La erosión, que es un tema de mucho problema para nosotros, ¿no? Bueno, esto ya está sacado también del manual de pavimento del Ministerio de Transporte, como definiciones de proyectos, creo que eso lo leen ahí en las separatas que tienen, para no aburrirlos, pues, ¿no? No estar leyendo esas cosas. También acá un poco de la lectura que ustedes tienen que hacer, que lo complementa con lo que estoy diciendo, o sea, que ve la longitud total, el tipo de estructura, la sección transversal, cuántas vías va a tener el puente, el ancho de la carretera que coordina con el ancho del puente, todos esos elementos, ¿no? Lo que habíamos dicho, el galio, el rasante, la altura superior, la altura inferior, con la máxima avenida del río, todas esas cositas tienen que ir pues formando parte ya de los planos inclusive, ¿no? De lo que va a ser ya la idea definitiva de lo que va a ser el puente. Entonces esas cositas hay que tener en cuenta, y yo eso pues es cuestión de que también lo lean un poco aquí, y que está en los manuales, no está en este caso el texto del Ministerio de Transporte, ¿no? Y la última parte, hay que insistir en esto de acá, pues acá hay mucho que investigar, lo que se dedican a estos líneas de ideología tienen bastante campo de averiguar y de investigación, que aporte un poco a las soluciones correctas de los puentes, ¿no? Tenemos informaciones históricos, como usted menciona, pero luego esos históricos ya en la realidad ya no sirven, porque en la realidad ha cambiado esos datos que teníamos, y eso dificulta pues la decisión, le decía ahí Inés, ¿no? Entonces las experiencias, lo que sucedió allá puede volver a suceder acá, entonces ese tipo de lecturas para tomar decisiones, mira, acá es probable que nuevamente suceda, acá en 2 años va a suceder esto, entonces no vamos al concepto de probabilidades, ¿no? A raíz de esos datos históricos que usted lo menciona, pero que han dejado de tener vigencia, porque este fenómeno que tenemos ahorita, que le están llamando el fenómeno del niño no sé qué cosa, ¿no? Entonces, y que nos ha destruido un montón de cosas. Esperábamos nosotros el fenómeno del niño el año pasado. El año pasado no sucedió nada, entonces viene a suceder acá y con desastres un poco complicados. Incluso esa complicación se aumenta por el mal uso de los espacios que tenemos, ¿no? Mucha gente utiliza las quebradas secas para hacer sus cosas. Entonces ese concepto que usted está mencionando, por eso le decía que acá los que se dedican a esta especialidad tienen mucho trabajo, ¿no? Para llegar a lo que usted dice, ¿no? La cuenca, a dónde va, qué cosa va a suceder, a futuro qué puede suceder. Entonces esa información no la tenemos muy bien. Y ahí es donde decía pues, que acá hay mucho trabajo, ¿no? Que hacer acá, ¿no? Para ir buscando esa información. Usted lo que dice es correcto, pero si no, ¿cómo diseñamos si no tenemos información? Que lamentablemente escaseamos de eso, ¿no? Y lo que se hace a veces es porque, bueno, pues ya, mira, por si acaso vamos a hacer esto, y ese por si acaso pues no funciona, y nos genera los problemas futuros. Entonces acá tenemos ese gran problema, ¿no? Lo demás sí más o menos ya tiene pues, definido casi, ¿no? Pero nos malogra porque hay muchos puentes que han fallado por el organismo inferior, o luego han fallado por socavación. Y el tema de socavación es otra cosa, ¿no? Que tampoco está bien definida como elemento teórico de diseño. Entonces también hay que estudiar, ahí también hay que hacer bastante, porque tiene muchas variables, ¿no? El tipo de suelo, la velocidad del cauce, la pendiente del cauce, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay muchas variables ahí
que trabajar, y tampoco está muy bien solucionado ese tema de la socavación. Entonces también un poco, por si acaso, en un metro más, pero después se va a 2 metros más, ¿no? No sé si es el problema. Entonces por acá tenemos ciertos vacíos que se tienen que ir manejando. Entonces acá las universidades o las entidades dedicadas a esto tienen que dar espacio a ese tipo de investigación. Pero en eso también tenemos problemas porque somos países que no invierten en investigaciones. Si uno lee las estadísticas de los ministerios de educación, el Perú, comparado con Chile, comparado con Colombia, tiene muy poca inversión en investigación. Es otro tema ya de otro concepto, ¿no? Pero lo que usted dice pues correcto, ¿no? Bien, entonces ya miren, con estas cositas vamos ya acumulando algunos elementos que nos pueden definir como criterios para elegir la superestructura que nos va a dar la solución al caso. ¿Listo? Ya nos va sirviendo para que el que se va a dedicar al proyecto comience a manejar lo que llamamos el criterio. Y el criterio pues, lo vamos formando en función a la parte académica y a la parte de experiencia profesional. Entonces se van juntando pues, en esos espacios gente joven, gente mayor, ¿no? La gente joven aporta con nuevos conocimientos, la mayor con experiencia, y entonces se va haciendo las cosas pues, convenientemente, ¿no? A pesar de que son estructuras aparentemente simples, pero que requieren pues, de la participación de la mayor cantidad de profesionales, como visto, desde el geólogo, el topógrafo y todas esas personas, para que ayude a manejar este concepto de criterio, porque el criterio pues, lo va haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Y ese criterio será siendo mejor cuando más se estudia, o será siendo mejor cuando más experiencia se tiene, y esa es la situación en este campo, ¿no es cierto? Entonces, en ese criterio, los elementos que debemos ir tomando, pues, el aspecto económico. Entonces, en esa parte económico, el colocar un pilar más es más caro. Entonces viene la decisión, ¿no? Le pongo más luz, le acorto la luz, le pongo el pilar, no le pongo el pilar, entonces todas esas cositas se tienen que ir diseñando en cuánto cuesta, cuánto no cuesta, para poder ir tomando la decisión ya de la geometría definitiva de lo que va a tener el puente. El aspecto constructivo, como veíamos nosotros, ¿no? Es otra parte importante. Vamos a hacer prefabricados, vamos a hacer con encofrados, no hay posibilidad de hacer encofrados, ¿cómo hacemos? Entonces también allí hay muchos avances tecnológicos en los procesos constructivos. Otro tema importante es el tiempo que tenemos para hacer el trabajo. Nos va dando esa información para tomar pues, la decisión de elegir la estructura. ¿Con qué equipo contamos? ¿Dónde va a ser construido el puente? ¿Está muy lejos? ¿Está muy cerca? ¿Con qué especialistas tenemos por allí? Los materiales, hay que llevarlos de qué sitio a qué sitio. Vamos a trasladar esos materiales, es una cuestión solamente de hacerlo. Y en edificaciones tenemos muchos problemas por decirles, ¿no? Vamos a decir, un colegio, bueno, por acá por Chiclayo no conozco mucho las ciudades, pero no sé, en un lugar que de acá de la ciudad, alejado de tantas horas de acá, y llega esa necesidad del proyecto a su estudio, a su espacio, a lo que ustedes se dedican, y hacen el proyecto, y luego tienen que tomar la decisión de las unidades de albañilería, porque han decidido que la estructura tiene que ser con ese sistema, ese material, y la unidad de albañilería. Y luego ponen allí que tiene que ser unidad de albañilería tipo 5, maquinado, cara vista, ¿no? Y se van por ese pueblito, pues, hasta que no existe pues, ese material. ¿Y cuánto es el costo que le han puesto? El costo que le han puesto acá en la ciudad, ¿no? Entonces ahora también el contratista no hace el análisis y no hace la pregunta. Entonces, porque ahora dice, bueno, ¿cuánto cuesta la obra? 100. Entonces voy a 90 y a sorteo. Y a la hora de la hora viene el problema, ¿cierto? Entonces eso es lo que cuando se refiere acá dice disponibilidad de materiales. ¿Dónde tengo que tener material? No lo tengo, si lo tengo que importar. Entonces esas cositas tienen que entrar pues, en la decisión para elegir esta parte de la estructura, ¿no? Y una parte pues, de los puentes, quiera que no, forman parte de la armonía del espacio que se tiene, la parte de la estética.
Pues ahí tenemos a Calatrava, pues, que ha hecho unos puentes estéticos muy interesantes, ¿no? Aunque me dicen, aunque se lee en la información que tiene problemas ahora de tipo estructurales y no sé qué cosas por ahí, pero bueno. Pero le da la solución a esa parte estética.